Y contamos con la intervención del doctor Pablo Caiza, ingeniero civil de la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. Mantuvo cursos de posgrado en Middle Tennessee State University, Estados Unidos, y en Fachhochschule Holstein, en Alemania. Máster en estructuras en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. PhD en Ingeniería Civil y en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Temas de investigación: análisis y diseño de estructuras con diferentes sistemas resistentes a cargas sísmicas, comportamiento no lineal de estructuras y monitoreo estructural, sistemas de aislamiento y no dispersión de energía, interacción sobre la estructura considerando fenómenos tales como licuefacción y radiación en energía a través del suelo. Nos presenta el tema diseño y reforzamiento estructural. Le damos la cordial bienvenida al doctor Pablo Caiza y le cedo su presentación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy honrado por estar en esta reunión. Voy a compartir mi pantalla. Ajá, dice que no puedo ahorita compartir mi pantalla. Veamos, hoy sí. Entonces es esta. ¿Ya? Voy a hacer esto, ya. Muy bien, entonces mi conferencia es diseño y reforzamiento estructural. Para obtener utilidad es necesario emplear jerarquías de capacidad. ¿Cuál es la tabla de contenido? Tenemos 4 partes: introducción, ductilidad, control de daño e interacción estructuras mampostería. En introducción vamos a ver primero un video en México, principios fundamentales. En ductilidad vamos a ver el comportamiento estructural deseado y el análisis tradicional que hacemos para obtener la ductilidad. En control de daño, análisis estático no lineal, es decir, el pushover, y un ejemplo muy importante de uso de varias ideas que hemos desarrollado o que vamos a desarrollar durante esta conferencia. Y finalmente, un problema muy importante en el Ecuador, que es la interacción estructura-mampostería. Veamos una introducción, y me parece que es el video del sismo del 19 de septiembre de 2017 en México. Tiene un poquito de sonido con el fin de mostrar la emoción del momento de un sismo. Entonces, los ingenieros civiles estamos para analizar, para diseñar las estructuras para que no ocurran estas cosas tan dramáticas que hemos observado. Justo siempre estos sismos son una forma de advertencia de que las cosas que hacemos mal, tarde o temprano se pagan. Dos principios de diseño fundamentales: ductilidad y el otro que dejamos de lado, pero que hay que tener en cuenta: el control de la secuencia de daño. Veamos, ductilidad. Entonces veamos el concepto básico, ¿no? Hasta lo he puesto con colores para resaltarlo. Dice: capacidad de la estructura de experimentar deformaciones más allá del límite elástico, sin reducir de manera significativa su resistencia o rigidez. Entonces hay 3 ideas importantes: deformaciones sin reducir resistencia o rigidez,
Muy bien. Si una estructura es dúctil, que es el objetivo de nuestro diseño, porque nos hemos dado cuenta de que podemos aprovechar la capacidad de los materiales, de seguir soportando cargas a pesar de que hay deformaciones excesivas. Si una estructura es dúctil, entonces se acepta daño estructural. Es decir, sí, nosotros aceptamos que se dañen las estructuras, pero el trabajo de nosotros es controlar el daño. Veamos el comportamiento estructural deseado cuando tenemos una estructura dúctil, ¿cierto? Entonces observen que en este gráfico, un gráfico insignia porque siempre está en todo lugar, es un gráfico que está en las normas norteamericanas. Tenemos en el eje de las X desplazamientos, ¿cierto? En el otro, en el eje vertical, tenemos carga, severidad de la carga. Y vemos la línea roja que representa el comportamiento de la estructura. Voy a ver si tengo la opción de poner, veamos, un puntero láser, correcto. Entonces tengo al principio una primera fase en la que la carga es proporcional al desplazamiento, ¿cierto? Pero luego yo acepto daño, ¿cierto? Acepto que mi estructura se dañe, pero que todavía siga resistiendo. Entonces, se daña, disminuye la pendiente de la curva, es menos rígida en este tramo, vuelve a dañarse aún más, ¿no es cierto? En realidad esta es una curva continua, pero podemos suponerla formada por varios segmentos de recta. Como digo, vuelve a sufrir más daño, entonces se vuelve a reducir la pendiente de la recta, es decir, se reduce la rigidez. Y así varios tramos, ¿no es cierto? En el que cada vez veo que se reduce más y más la rigidez, pero sigo resistiendo. Sigue teniendo un comportamiento dúctil mi estructura, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, finalmente llega un punto en que mi curva ya no soporta más y colapsa. Entonces, miren que esta curva es súper importante porque me interesa que mi estructura en estas primeras fases que se den ante terremotos frecuentes tenga un comportamiento, en primer lugar, operacional, en esta primera fase elástica, donde el daño es mínimo. Luego, cuando ya hay más daño, todavía terremotos frecuentes, la estructura puede ser inmediatamente ocupada. Observen, ya hay daño no estructural, hay daño en paredes, pero no hay daño en el esqueleto resistente de la estructura, que serían vigas, columnas y las losas. No más que todavía hay terremotos más fuertes, ¿no es cierto? Los terremotos frecuentes son los terremotos que ocurren una vez cada, digamos, 30, cada 40 años. Pero estos intermedios son terremotos que pueden ocurrir cada 450 años. Entonces, para esos terremotos que sí se pueden dar, en realidad ya vamos a tener que aceptar daño no solo en las mamposterías, en las paredes, sino también en elementos estructurales. No más, todavía ese daño es controlable, ¿no es cierto? No produce el colapso de la estructura. Más acá ya el daño está muy extenso, ya lo único que se puede hacer es evitar que la estructura colapse, pero al mismo tiempo, como estamos evitando que la estructura colapse, vamos a dar oportunidad para que la gente salga, se escape y entonces se salven vidas. Y claro, al final llega el colapso, que es una cosa terrible. Ante terremotos frecuentes, entonces tenemos unos estados deseados de operacionales y de ocupación inmediata, donde la estructura tiene unos daños relativamente pequeños. Ante los terremotos intermedios, los de nivel de diseño, tenemos la seguridad de vida, que siempre es el concepto más importante cuando diseñamos nuestras estructuras. Y cuando ya los terremotos son extremos o raros, es un terremoto cada 2.500 años, ¿cierto? No significa que va a ocurrir de aquí a 2.500 años, significa que tiene una probabilidad baja de ocurrir, pero sí puede ocurrir. Pues cuando venga ese terremoto, tenemos que tener prevención de colapso. Muy bien, esto es lo que deseamos. Una estructura que avance resistiendo carga mientras aumentan los desplazamientos, pero que luego siga subiendo, ¿no? Siga resistiendo a pesar de que ya se está dañando, de que los desplazamientos ya son mucho más importantes que en cambio la carga que puede subir. Está resistiendo, pero un comportamiento dúctil al final y al cabo. Este es lo que deseamos nosotros que
que tenga la estructura este comportamiento. En resumen, miren la filosofía de diseño, dice 3 ideas importantísimas. Resistir sin daño sismos pequeños. Resistir sismos moderados sin que haya daño estructural de importancia, siendo admisible daños en elementos no estructurales. Correcto. Y luego resistir un sismo fuerte sin falla grave del sistema estructural del edificio. Fíjense que normalmente en un diseño tradicional, nosotros nos enfocamos en el punto C y damos por hecho los puntos B y A. Y es un error, ¿no es cierto? Los últimos años han dado el crecimiento de nuevas tendencias, los métodos de desempeño, donde definitivamente prestamos atención a otros estados de daño. Y entonces resulta esencial conocerlos. Insisto, nosotros fundamentalmente diseñamos para resistir un sismo fuerte sin falla grave del sistema estructural del edificio. Sus miembros, componentes o equipos manteniendo la seguridad a la vida. Idea completa. Claro, ahora estoy pensando realmente en edificios de oficinas, en residencias, pero también tenemos que pensar en otro tipo de estructuras, los hospitales, las estaciones de comunicaciones, los centros de seguridad, ¿cierto? Entonces, hay que acordarse que estas estructuras especiales tienen otros criterios más severos. Dice aquí, deben disponerse de criterios de diseño que le permitan a ciertas instalaciones esenciales permanecer en operación durante y después del sismo. Tenemos hospitales para la seguridad y bienestar del público en caso de una emergencia. Está muy claro, la filosofía de diseño, estas son las ideas fundamentales, resumidas en 3 puntos. Muy bien, pero veamos nuestro análisis tradicional. ¿Ya? En nuestro análisis tradicional acomodamos el análisis elástico lineal a la realidad. Tenemos una grave deficiencia en la forma de calcular las estructuras. Nuestros métodos de rigidez, de flexibilidad, siempre suponen un comportamiento elástico lineal. La fuerza es proporcional al desplazamiento. Entonces voy a hacer un clic a ver qué pasa. Esa es nuestra realidad, ¿cierto? Una curva en que la estructura realmente tiene un comportamiento que va variando, ¿no es cierto? A medida que hay mayor daño en la estructura. Mientras le voy aplicando cargas pequeñas, habrá un comportamiento en realidad elástico lineal, pero si voy aumentando las cargas, nuevamente por aquí, ¿cierto? Voy aumentando las cargas, mi estructura responderá aumentándose los desplazamientos, pero los desplazamientos ya no serán directamente proporcionales a las fuerzas, ¿cierto? Fuerzas a desplazamientos. Ya no habrá un comportamiento análisis elástico lineal. Para nuestra desgracia, lo que podemos hacer con nuestros métodos de cálculo es esta línea recta. Esto es lo que realmente hacemos en nuestro análisis. Entonces, evidentemente hay una gran diferencia entre lo que hacemos con análisis y la realidad. Claro, uno dice, no, yo tengo mi modelo súper bien hecho en, digamos, un programa comercial muy común, ETABS, ¿cierto? Pero el ETABS, en su forma básica, hace solo la línea roja, hace el comportamiento lineal elástico. Una forma de acercarnos a la realidad. Y miren esta curva última que acabo de pintar. Dice, podríamos suponer un comportamiento bilineal equivalente idealizado, ¿no es cierto? Una primera recta elástica lineal para tratar de aprovechar lo mejor que hay de nuestros métodos de análisis matricial y luego darnos cuenta de que hay un valor máximo, ¿cierto? ¿Ya? Pero a pesar de todo, esta idea que en realidad es un modelo sencillo, es bastante complicado en el momento de hacernos cambiar de forma de pensar, de cambiar el modelo elástico lineal que siempre hemos utilizado toda nuestra vida. Pues, ¿qué es la opción? Bueno, entonces recordemos en primer lugar que nuestra norma ecuatoriana de la construcción dice que para considerar las cargas sísmicas debemos empezar calculando un cortante basal, una V, ¿cierto? Que es esa ecuación tan pequeñita que está acá. Miren, es como, esta imagen es para mostrar tanto conocimiento que hay por aprender y lo que sabemos, ¿ya?
Bueno, nosotros sabemos que el cortante basal en nuestra norma nos dice es igual a un factor de importancia por una aceleración espectral, que es función del periodo de vibración fundamental de la estructura, sobre un factor R, un phi implante, un phi elevación, y por una carga reactiva. ¿Ya? Es lo que sabemos. Bueno, veamos cómo se aplica esto a la realidad. De nuevo, una curva obtenida del suplemento 1 de la ASC 710. Bueno, ahora hay la ASC 716, está bien, pero estas ideas fundamentales siguen válidas en este momento. Entonces, acordémonos la curva real. Claro, tal vez me falta decir que nuevamente tengo en el eje de las X los desplazamientos laterales, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, el desplazamiento del tope de mi estructura, de la terraza de mi edificio. Y en cambio, en el eje vertical tengo la fuerza sísmica lateral total. Si voy sumando las fuerzas en cada uno de los pisos, al final, a nivel de piso, tengo el cortante basal. Y entonces ese es el que podría graficar en este eje, el cortante basal. ¿Cierto? El cortante basal que vemos que mi norma ecuatoriana de construcción me dice, calculémosle de esta forma. Pero bueno, en este momento, una curva real, ¿cierto? Una curva, si es que he hecho bien las cosas, por otro lado, no una curva dúctil. Y este es mi respuesta elástica real. Hay una diferencia con la teórica, ¿no? Porque la cuestión es que nuestros materiales tienen algunas diferencias con lo que se supone teóricamente, ¿ya? Es un poco más flexible la respuesta elástica real. Correcto. Ahora, ¿cómo hago para representar con mis métodos de análisis rojos la curva real azul? Y miren lo que pasa. ¿Sabes? Es lo que hacemos. Dividimos las cargas elásticas, ¿no es cierto?, que serían estas que estarían presentadas por esta recta, por un factor R, y las reducimos enormemente. Y calculamos entonces unas curvas de diseño, ¿cierto? Aquí está mi curva de diseño. Miren, empecé con un valor elástico, ¿ya? Un valor alto elástico, pero lo reduje enormemente. Y ahora tengo un valor de cortante de diseño muy pequeño. Lo que he hecho aquí cuando calculo mi cortante de base es calcular un valor elástico, bueno, afectado por algunos factores, pero luego le reduzco por este factor R. Enormemente, le reduzco enormemente. Miren en este gráfico que está a escala. Realmente lo que diseño es con esta línea recta aquí muy abajo de la línea real, ¿cierto? Por culpa de que nuestros métodos elásticos lineales solo pueden representar este tipo de líneas rectas que ahorita estoy marcando. Terrible, porque ¿qué tiene que ver esa línea tan horizontal, tan baja con la línea azul real? ¿Cierto? Bueno, pero miren, acá veo que la línea roja final que he dibujado es el B, el cortante elástico dividido para R, ese factor R es súper importante, ¿cierto? Y que si trato de entender la realidad, que mi realidad es que esta curva celeste, en primer lugar tengo que pensar en sobreresistencia. Mi estructura no se rompe justo cuando le tengo la carga de diseño, sino se rompe un poquito más allá, empieza a romperse, ¿no? Entonces hay una sobreresistencia de la estructura, es capaz de soportar más de lo que yo había planificado. ¿Por qué? Porque pongo un poquito más de acero, porque no puedo colocar justo la cantidad en centímetros cuadrados que me sale, sino la que me sale poniendo en hierros de 12, de 14, de 16 milímetros, porque no hay una sección de 30 por 30 centímetros, sino que capaz es de 30.5 centímetros por 31 centímetros. Siempre hay unas pequeñas variaciones que hacen que haya una sobreresistencia. Pero además, aceptando daño y sabiendo que hay un comportamiento dúctil, llega a un valor máximo, una resistencia máxima. Esa resistencia máxima real respecto a la nuestra teórica que nosotros empleamos a ciegas, ¿cierto? Porque simplemente decimos usamos la norma ecuatoriana y ya. Entonces, se puede tener una idea de cuánto vale esa resistencia máxima multiplicando el valor de diseño, el BS, por un omega, un factor de sobreresistencia, que está en las normas norteamericanas y que también nuestras normas ecuatorianas está un poco escondida, pero está.
Y también lo otro que veo es que el máximo valor elástico puede ser calculado a partir del valor de diseño, el BS, multiplicado por R. ¿Ya? Dos puntos importantes, dos niveles importantes. Este superior y este inferior. Y unos valores interesantes que aparecen, omega y R. Un montón de relaciones adicionales súper importantes. Tal vez aquí mostrar que el desplazamiento de elástico que nos da el ETAPS es este chiquito. Pero para tratar de encontrar un desplazamiento más real, el que representa el comportamiento de la curva celeste a partir de datos de esta línea roja, lo que hacemos es multiplicar el desplazamiento bajo cargas de cálculo, el desplazamiento que nos da el ETAPS, que ahorita le estoy apuntando, por 0,75 y por R. ¿Cierto? Nos da un valor mucho mayor y ese es el desplazamiento que, por ejemplo, debemos controlar que sea menor que el 2%, de acuerdo a las normas ecuatorianas de la construcción. ¿Ya? En todo caso, aquí he tratado de resaltar que tratamos de representar un comportamiento dúctil representado con esta línea azul en este gráfico a partir de una línea horizontal elástica lineal. Entonces, ¿cómo logramos hacer ese gran cambio, no? ¿Por qué tenemos esa confianza, ese factor R, no? ¿Cómo logró obtenerse al final y al cabo el factor R? Entonces, ese factor de deducción de cargas sísmicas depende curiosamente y muy fuertemente o esencialmente del nivel de detallamiento. Entonces, podríamos hablar de columnas ordinarias, columnas intermedias, columnas especiales. Y vemos que para la columna ordinaria podríamos usar un R igual a 3. ¿Y qué le caracteriza a la columna ordinaria? Un refuerzo longitudinal, correcto, una cantidad de estribos mínima, ¿no es cierto? Y no concentrada en ciertos lugares, sino la misma cantidad a lo largo de todo el elemento. Y otra cosa interesante es dónde están los traslapes. Aquí veo un 100% de traslape, un poquito por encima de la losa. Entonces me doy cuenta de que ese tipo de detallamiento es el que uso normalmente. Entonces no puedo nunca usar el R que me dice la norma para estructuras de hormigón armado, ¿no? En el mejor de los casos, R igual a 8. No, para este tipo de estructuras, si estoy haciendo ese tipo de detallamiento, no puedo reducir mis cargas elásticas mucho, solo fuertemente, ¿no? Solo, ya mucho, pero con solo un R igual a 3. ¿Ya? Entonces no digo, si hago un poquito de detallamiento, entonces coloco espaciamientos más cercanos de los estribos en los extremos de la columna, pero de nuevo, miren aquí el detalle del traslape. El traslape está justo por encima de la losa. En ese caso, que es cuando es un ingeniero consciente, realmente un ingeniero que trata de hacer las cosas bien, recién puedo llegar a R igual a 5. ¿Ya? Si llego a un R igual a 8, tengo que tener cuidado en el punto de los traslapes. El traslape es el tercio medio y solo puede ser del 50% de los hierros de la armadura longitudinal. Ese es el tipo de traslape que asegura que mi R sea igual a 8. Aparte de que sí he cuidado mucho de los estribos, he hecho que también los estribos pasen con la misma cantidad de los extremos dentro del nudo, ¿cierto? He cuidado las cuantías, un montón de detalles importantes, pero el que decide definitivamente si uso un R igual a 8 o un R igual a 5, que como digo es el que hace un ingeniero consciente, es el traslape. Y yo pregunto, ¿quién dibuja en sus planos el traslape? Nadie. Es un trabajo que le dejamos normalmente a nuestros dibujantes. Y obviamente nuestro dibujante no sabe estas ideas importantes, entonces puede cometer errores. Es algo que debemos mejorar y mucho. ¿Cierto? Ya. Entonces, fíjense que esto es bien curioso, ¿no? Gracias a este detallamiento, aseguramos que nuestro hormigón armado trabaje de forma dúctil. Ya está bien, el hormigón armado. Sí, siempre hay que pensar como un par de hermanos, ¿no es cierto? Hormigón y acero.
hermanos que deben trabajar en conjunto, como un equipo. Si yo hablo del hormigón, también tengo que hablar del acero. Si hablo del acero, en alguna forma debo hacer referencia al hormigón, porque son un equipo, ¿cierto? Claro que en este equipo el hermano débil es el hormigón, definitivamente. Y para ayudarle al hormigón débil, obviamente lo que se hace es con el acero, el hermano fuerte, a partir de estribos que le confinen y le aumenten su resistencia, ¿cierto? Pero bueno, estas ideas llegan al punto en que tenemos que hacer algo más, ¿ya? Miren, nuestra idea es obtener una estructura dúctil, ¿no es cierto? Pero para obtener una estructura dúctil, ¿basta el análisis estático equivalente? No somos conscientes si hacemos un análisis nodal espectral. ¿Basta un análisis nodal espectral? ¿Cierto? La pregunta es, ¿realmente es el caso de que basta con esto? Y entonces uno se cuestiona y dice, en realidad estos análisis solo usan valores máximos, que por ejemplo no atienden a la duración del sismo. Hay que considerar una serie de detalles adicionales. La fatiga progresiva de los materiales, porque un sismo va y viene y dura unos 50 segundos o quizá muchos más, ¿no? Hay que pensar en la degradación de la rigidez, esta pérdida de la disminución de la resistencia. Cuando hay varios ciclos, los siguientes ciclos van cayendo y ya no llegan hasta un valor máximo de un primer ciclo, ¿no? Sino que van cayendo más abajo, más abajo. Hay una disminución de la resistencia, no solo de degradación de la rigidez, como vean estas rectas que se van inclinando cada vez más. Hay el aumento progresivo de las deformaciones hasta el punto de que los efectos P delta vuelvan a se vuelvan muy importantes. Y finalmente hay un nivel de degradación acumulada. Cuando regresan los ciclos de histéresis, de cargas sísmicas, de ida y vuelta del sismo, cuando regresa el ciclo ya no regresa a cero, queda una deformación permanente acumulada. Y todo esto no lo consideramos, ¿cierto? Entonces, aquí tal vez estoy viendo las cosas negro y blanco, pero obviamente me estoy dirigiendo a estudiantes, entonces quiero estos problemas que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos otra forma de los sismos. Entonces, el primero es el análisis estático no lineal, el pushover, y el otro son las historias en el tiempo, pero no lineales. Muy bien, pasemos al siguiente tema, control de daño. ¿Cierto? Habíamos dicho que en realidad obtener ductilidad, que podríamos obtenerla con el detallamiento, y hice el ejemplo de las columnas donde uno descuida, por ejemplo, esto de los traslapes, y eso define qué R debe usar, R igual a 8 o R igual a 5. Dentro de control de daño, aquí lo que podríamos hablar de muchas cosas, pero me interesa aquí hablar de la secuencia de daño, control de la secuencia de daño. Y vamos a ver esa secuencia de daño viendo un análisis estático no lineal, el famoso pushover, ¿cierto? Empujo poco a poco mi estructura y voy viendo cómo se va dañando mientras le voy empujando. Aquí hay un video, veamos. Es un rapidísimo video de los típicos modelos en etapas, ¿cierto? Entonces veo que fue muy rápido el video, pero hubo una serie de pasos que le iban empujando a mi estructura. Se me ha ocurrido empujarle de derecha a izquierda a la estructura. Y en cada uno de los pasos se va viendo cómo se van formando estos puntos verdes que son rótulas plásticas, sitios donde se concentra el daño. El daño se produce en estas estructuras aporticadas, donde los momentos son mayores. Ante cargas sísmicas, los gráficos de momentos son siempre triangulares y son máximos hacia los extremos de vigas y de columnas. Entonces ahí en los extremos de vigas y columnas que se formen las rótulas plásticas. Y aquí vemos que se han formado una serie de rótulas, ¿no?
Interesa que sobre todo se formen en las vigas, porque cuando se daña una viga, al final puede haber un colapso local. ¿Cierto? Aquí veo un montón de vigas más con sus rótulas. Todas las vigas, de hecho, están con sus rótulas. Y interesa que después se formen las rótulas en las columnas, ¿cierto? Bueno, estas columnas en la base son inevitables. Entonces sabemos que ahí hay que tomar todas las precauciones posibles porque se va. Pero también pueden producirse daños más arriba, ¿no? En otras columnas. Entonces interesa saber qué columnas se van a dañar. Entre otras cosas porque podría optimizar mi diseño, donde sé que se va a dañar y con criterio alguna otra columna adicional cerca de las que se van a dañar, hago un detallamiento especial. Pero hacia arriba, ¿no es cierto? Los últimos pisos probablemente haya columnas y quizá vigas, aquí no hay vigas, que raramente se van a dañar. Entonces ahí podría ser un diseño más regular, ¿no es cierto? No tan especial como los que tengo que hacer obligatoriamente abajo. Y lo que estoy haciendo es ahorrar material, pero sin perder la seguridad de mi estructura. Lo que me interesa es, miren el fenómeno de la izquierda, que se formen rótulas en los extremos de las vigas, ¿cierto? Y luego en el pie de las columnas, en este caso quizá formado en estos pies, ¿no es cierto? Aquí el principio que sigo es viga débil, columna fuerte. De nuevo, la idea es que si se daña una viga, hay una falla local. Si se daña una columna, hay una falla global. No me interesa que ocurra este tipo de fenómeno, ¿cierto? Todo bien arriba, pero las columnas de planta baja se han dañado y se ha producido un mecanismo de colapso, ¿cierto? Entonces, no me sirve de nada que todo esté bien arriba si ya se dañó abajo. Y obviamente se va a caer muy rápidamente la estructura sin dar lo máximo que podría dar, debido a que ya se dañó en unos sitios locales. Entonces, no me interesa hacer columnas débiles. Veamos un ejemplo. Aquí vemos, especialmente en estructuras antiguas, el problema es que las estructuras antiguas fueron pensadas fundamentalmente para cargas verticales. Al hacer el diseño para cargas verticales, salen vigas fuertes y columnas débiles, ¿no es cierto? El problema es cuando viene un sismo, una carga lateral, entonces las columnas se rompen. Y aquí vienen un montón de fallas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta columna antigua, las barras eran de acero redondo, sin corrugaciones. Hay un detallamiento que es no dúctil, hay problemas debido a que pues no están confinadas con más estribos, por ejemplo. Las vigas tienen una resistencia excesiva, las vigas son muy gruesas comparadas con las vigas, con las columnas. Por último, por aquí una cosa todavía más grave, ¿no? No hay suficiente anclaje. Se supone que estos hierros de la columna deberían haberse quedado bien metidos dentro de la viga y haber producido su fluencia, ¿no? Pero como había tan poca longitud en la que estaba metido el hierro de la columna, se soltó y falló el anclaje. Entonces falla. Ahora, cuando hay fallas locales, quizá aceptable hasta cierto punto, pero el problema es cuando aparece un conjunto de fallas locales, porque ahí aparece entonces una... ¿Ya? Y miren, esta fuente de Mieles, Jordi Mieles y otro profesor cubano, me parece. Jordi Mieles es un profesor de la Universidad Técnica de Manabí. Estos son fotos de daños en Manabí, en Puerto Viejo. Y está resaltado con estas líneas amarillas los sitios en que se dañaron las columnas, arriba y abajo, arriba y abajo. Y las columnas, no las vigas, para nuestra pena, ¿no? Nuevamente acá, donde están dañadas las columnas, y abajo, arriba y abajo, ya. O sea, terrible. ¿Cómo así? Porque las estructuras normalmente fueron diseñadas para cargas verticales, no para cargas sísmicas. Mieles es un profesor excelente, una persona de la que tenemos que seguir el ejemplo. Siempre que me acuerdo de él, digo, este profesor va a dar mucho a nuestro país. Me recuerdo que él contaba lo que pasó el sismo el 16 de abril. Dice, estaba en mi casa, llega el sismo y los gritos de desesperación de los vecinos.
Yo quería salir a ver y mi esposa no me dejaban, decía, pero salí a ver a mi ciudad. Que se estaba derrumbando. Entonces, Miel es persona inteligente, hizo recuento de todas estas cosas interesantes. Y esto está, como pueden ustedes ver acá abajo, en un artículo muy... Castañeda Miel es del 2017. Entonces, tienen que buscarlo, está en internet. Cosas terribles, ¿no? Después se cayó. ¿Por qué? Y bueno, y aquí hay un defecto interesante, ¿no? Es que uno tiene tendencia a que si estoy en una esquina, me gustaría tener un balcón hermoso, sin nada que me estorbe, sin una columna que no me deje ver los dos costados que podría haber en mi edificación. Entonces ahí les faltan unas columnas esquineras. O sea, es increíble, ¿no? Lo que puede pasar. El B, de nuevo acá falta una columna esquinera. ¿Le ven? Es hermoso sin esquina. Se cayó. Porque uno podría diseñar eso sin esquinas, ¿no? He visto últimamente unos gráficos en los que veía unas columnas diagonales. Es un diseño norteamericano o era británico. En algún lado vi un diseño súper interesante que lanzaban diagonales para dejar libre la famosa esquina, porque en realidad es hermoso tener una esquina sin columnas, pero hay que saber diseñarlas, ¿no? Pues miren acá, está bien, ante cargas verticales, esto funciona, antisismo. ¿Cierto? El sismo es una muestra de los errores que cometemos. Este edificio muy famoso, también el mismo problema, no tenía columna en la esquina, así que es un error que uno dice, hagámosle caso al señor arquitecto, pero hay que saber también conversar con el arquitecto, discutir con el arquitecto de un ingeniero civil, ¿cierto? Entonces acá de nuevo, el problema real y verdaderamente es que en estas estructuras, curiosamente les falta la columna de la esquina. Le falta la columna de la esquina, se cae, ¿cierto? Antes, esta no sé, bueno, sí, aquí también creo le falta una columna de la esquina, se cae. Nos está pasando a los ecuatorianos. Si nos ponemos a prestar atención a estos problemas en varios elementos al mismo tiempo, ya no podemos pensar en la viga por acá, la columna por allá, tenemos que pensar en todos los elementos en conjunto. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, nos damos cuenta que hay un punto en que la columna y la viga se unen, el nudo, ¿cierto? Y en estructuras antiguas, el nudo tiende a romperse. Porque no fue armado con estribos, porque la columna es más débil que la viga, entonces el nudo se rompe primerito. Entonces, para estudiar los mecanismos de colapso y tratar de obtener un mecanismo de colapso, porque nosotros aceptamos daño, aceptamos el colapso, pero controlamos el colapso. Entonces, para fijarse en eso, tenemos que ver cómo funcionan juntos las vigas, las columnas y los nudos, ¿cierto? En estructuras antiguas, observen, el problema es que el nudo se rompe primero. Y uno diría, excelente, porque no se rompe la columna, ¿no? Mal. Claro, o sea, si vemos el comportamiento estructural de un punto local, está bien, porque no se rompe la columna, ¿no? Pero se rompe el nudo. Y cuando vemos globalmente el problema, se ha formado un piso blando. La columna perfecta, pero el nudo roto. Bien, la columna teóricamente excelente en nuestro diseño, pero viendo ya en conjunto las cosas, esa estructura se cae. Acusel 2011, también una información muy valiosa que está disponible en internet. Miren estas estructuras, ¿cierto? Es un sismo del 1999 en Turquía. Las columnas. Miren el detalle de esta columna, perdón, este nudo, aquí está el detalle del nudo, y este otro nudo más abajo, ¿no? Es el nudo el que empezó el colapso. El nudo. Entonces, tenemos que considerar eso. Y fundamentalmente nos interesan los nudos exteriores, ¿no es cierto? Aquí podemos aislarle esta T de toda la estructura, suponerle que hay unas rótulas como hacen los metros aproximados a la mitad de la altura de la columna, a la mitad de la columna abajo, a la mitad de la luz de la viga, y entonces suponer que en estos puntos no hay la incógnita momento, sino solo las fuerzas perpendiculares, los cortantes. Esta estructura se convierte en una estructura isostática y le podemos modelar para ver cómo se comporta
la unión de varias columnas con una viga y también la intersección con el nudo. Ese nudo exterior es súper importante porque ante cargas sísmicas, en un extremo estos muros entran a tracción, en el otro extremo entran a compresión. Entonces, vamos a ver que también es importante considerar las fuerzas axiales, no solo la flexión, que es normal en nosotros, ¿no? Las fuerzas axiales, la flexocompresión, y hasta en cierto momento la flexotracción. Hacemos control de la secuencia de daño. Primero, flexocompresión. Primero deben fallar las vigas, luego algo de daño en nudo y finalmente las columnas. Es lo que deseamos. Esa es nuestra estructura dúctil. Pero para lograr eso, ¿no es cierto?, en flexocompresión, debemos fijarnos en el cortante. Este debe diseñarse para que la falla de flexocompresión sea, o sea, cuando se dañe la estructura, vemos cuál es el momento que está produciendo ese daño y con ese momento vemos qué cortante está ocurriendo y ponemos suficiente acero, suficientes elementos para que no se rompa los elementos que resisten el cortante, ¿cierto? Debe diseñarse para que la falla de flexocompresión sea antes del cortante. Que no pase que falla primero por cortante porque no hemos puesto suficientes estribos, por ejemplo. Y otra cosa importante, debemos controlar adherencia y anclaje. No deben ocurrir fallas por adherencia y anclaje. Entonces, miren, lo que estamos esperando normalmente es que se dañe la viga, luego un poquito la columna y luego el nudo, luego las columnas. Pero cuando no hacemos bien las cosas, empieza a dañarse un poquito la viga, pero se daña primero el nudo, ¿cierto? Y alguito la columna. Y resulta que esta diferencia puede darse cuando hay una gran variación de carga axial, si no tomamos en cuenta las cargas axiales, ¿cierto? Cuando hay una gran variación de carga axial puede producirse esta falla terrible. Esta falla es una cuña que se desprende del nudo. Entonces hay que tratar, y esta es una falla muy común en estructuras antiguas, ¿no?, que tienen sus fallas en cómo se diseñan los nudos. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar formas de controlar la secuencia de daño por flexocompresión. Miren, aquí tengo carga axial contra momento, es básicamente una curva de flexocompresión, pero aquí está la curva de la columna, que es la que siempre hacemos en flexocompresión, y también la del nudo, y también la de la viga, ¿cierto? La viga, claro, es constante porque no importa la carga axial, siempre hacemos por un mismo diseño. Entonces veo que primero se va a dañar la viga, luego el nudo y luego la columna, que es lo que deseamos, ¿no es cierto? Está bien esto. Primero la más débil, la viga, luego el nudo, algo se va a dañar, y luego la columna. El nudo y la columna son muy cercanos porque al final y al cabo el nudo se puede considerar como la continuación de una columna. Fíjense que esto es para una carga axial baja. Ahora, ¿qué pasa si hay una carga axial alta? Miren, la carga axial, la variación de carga axial se ve que es estrecha a partir de un valor mínimo, ¿no?, que sería el valor de las cargas verticales. Acá ante un sismo relativamente fuerte hay una gran variación de cargas axiales. Tenemos las mismas curvas, momento, carga axial para columna, para nudo y bueno, para la viga, pero en este caso, si hay mucha variación de carga axial, primero está fallando la viga, pero inmediatamente está, ¿qué digo? No, está fallando el nudo primero, fíjese, terrible, primero falla el nudo, después la columna, me parece, y por último la viga. Es interesantísimo, ¿no? Lo que pensábamos que estaba seguro no ha sido tal, solo considerando carga axial. Aquí un ejemplo. Normalmente las columnas son débiles en los diseños verticales, entonces se me ocurre reforzarle con FRP. Cuidado, el FRP es elástico lineal, no es nada dúctil, pero entonces no sirve para aumentar resistencia de las estructuras, solo sirve para evitar mecanismos de colapso. Entonces, hay que tenerle cuidado al FRP. Si lo usamos de una forma tradicional para aumentar resistencia, es peligrosísimo, es un crimen. Pero bueno, si usamos para controlar la secuencia de daño, esta sería la forma de hacerlo, ¿no? En primer lugar, en edificios antiguos, hay que fijarse en las columnas exteriores, que son las que mayor variación de carga axial tienen, y las columnas son débiles usualmente. Entonces, refuerzo con estas fibras verticales que ahorita estoy marcando a la columna. No más que
Luego digo el nudo se va a romper. Entonces al nudo le sostengo con estas fibras horizontales. Ahora el problema es que para que no se desprendan las fibras que protegen al nudo, tengo que extenderles una cierta longitud, ¿no? Una suficiente longitud de anclaje. Una suficiente longitud de anclaje. Y entonces hago que aumente la resistencia de la viga. Y ahora puede ser que, como yo he aumentado la resistencia a la viga y no he aumentado estribos, se me rompa por cortante. Entonces me veo obligado también a colocar estos cortantes exteriores que serían fajas de FRPs que funcionan como estribos, ¿no es cierto? Entonces controlo también aquí que el cortante no produzca de que se produzca en mi viga. Definitivamente, al poner estos refuerzos que fueron necesarios para adherencia, para proteger el nudo, cambié el funcionamiento de la viga y ahora tengo que analizar qué pasa cuando se dañe fuera de la zona donde está reforzada con los FRPs. Igual pasa con las columnas, ¿no? Le aumenté el reforzamiento, básicamente este FRP funciona como varillas, entonces me va a romper acá abajo. ¿Está bien? Al final, acá espero que se rompa, pero después de que se rompa en las vigas. Primero la viga, luego un poquito el nudo y luego la columna. Pero al tener estos reforzamientos de las columnas, aumenta su capacidad de flexocompresión, pero no el cortante. Entonces tengo que controlar que no se me rompa por cortante, aumentando estribos, que serían estribos exteriores con estos FRPs. Un montón de ideas para lograr que primero falle la viga, después un poquito el nudo y finalmente la columna. Y aquí veo al final los armados que resultan. He puesto un ejemplo con los FRPs. Cuidado con los FRPs. Pero la interacción que nos interesa es estructura-mampostería. Los elementos no estructurales son esenciales. Miren los niveles de desempeño. 3, 4, 5 y 6 para el esqueleto, vigas y columnas, pero A, B, C, D y E para el elemento no estructural, las paredes. Los códigos desde el 96 dan cuenta la importancia que es utilizar la mampostería como un elemento al que debemos considerar. Y es una gran debilidad de nuestra forma de calcular las estructuras, de que no le consideramos. Nosotros diseñamos hermosas vigas, columnas, losas, y las paredes, eso que haga el albañil. Falso. Aquí vemos que no solo es importante el esqueleto, sino también el relleno, ¿no? De ahí salen niveles de desempeño operacional, de ocupación inmediata, de seguridad. Miren, el operacional dice 1A, 1 por estructuras, A por el no estructural, las paredes. 1B, el nombre siempre tiene dos partes. Uno que es el control de la estructura y el otro que es el control de las paredes. Trabajo necesario en Ecuador. Miren, ahí están nuestras estructuras residenciales aporticadas 3D con mampostería de relleno. Y nuestra pena es que esa mampostería de relleno se rompe. Entonces, se ha hecho un gran trabajo. Miren, este es el manual para la regulación de procesos constructivos. El trabajo en conjunto. Yo quisiera que ustedes también... Estamos tratando de empezar a rediseñar la norma ecuatoriana de la construcción. Hay que participar. Hay que unir varios elementos para tratar de sacar algo bueno para el país. Dejar de hacer hechas. Miren estos comportamientos obtenidos de artículos a nivel internacional, ¿no es cierto? Donde muestran la importancia de la mampostería. Aquí, cuando los marcos son dominantes, con la mampostería de relleno, el marco funciona bien, toda la pared se cae mal. Aquí, la mampostería de relleno es dominante. Ya, miren, cuando la pared es muy fuerte, le rompe a la estructura y provoca al final, por ejemplo, un piso blando. Aquí veo un piso blando, son estructuras de manta, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador. Y obviamente un colapso de toda la estructura. Y nuestras mamposterías de relleno son peligrosas. Miren aquí esta estructura de nuevo, una estructura en manta, ¿no es cierto? Como no tenía nada de mampostería, ha estado bien hecha, se comportó como debía ser, ¿no? Pura rótula en vigas y solo al último en columnas. Pero nuestro problema es que no estamos haciendo bien cuando trabajamos junto con las mamposterías.
Vienen acá recomendaciones, separe las paredes o refuerce las columnas y las vigas. Separe las paredes, refuerce las paredes y las columnas y vigas, ¿no es cierto? Refuerce. Pero ya hemos llegado también a la conclusión de que en realidad no basta con reforzar a columnas y vigas. Hay que pensar en nuevos elementos, en muros estructurales. Los muros estructurales son indispensables. Entonces, otra vez, nuestras estructuritas, ¿qué hacemos? Nuestra idea es reforzarles con enchapados. Y creo que ha habido algunas conferencias que se hablan. Los enchapados, el refuerzo tiene que tomar en cuenta todas las características técnicas, ¿no es cierto? Diferentes niveles de desempeño. Para estas estructuras existentes sería un 3E y un 5E, un nivel de seguridad de vida y un nivel de prevención de colapso. Y miren, ante sismos diferentes a los que tenemos en la norma. La estrella azul, 20% en 50 años, sismo moderado, y el 5% en 50 años, sismo severo para el nivel de prevención al colapso. Ser más cuidadosos, ser más detallosos, con más detalle el análisis que hacemos, no contentarnos con un método estático equivalente, con análisis modal espectral, hacer análisis estáticos no lineales, estáticos y análisis de historias en el tiempo no lineales. Miren, lo que yo estoy diciendo en realidad me baso en las normas norteamericanas, y ahí está un ejemplo. Conclusiones. Los sismos son fenómenos críticos, hay que controlar el daño sísmico por medio de ductilidad actualmente. Claro, hay una idea que rompe lo que siempre hemos hecho, ¿no? Usemos aislamiento, usemos disipación de energía, pero eso es tema de otra conferencia. Es necesario tener una visión global, no una visión pequeña, local, ¿no es cierto? Tenemos que ver a toda la estructura cómo funciona en conjunto. Por ejemplo, una idea, ¿no? Colocar refuerzo más allá de lo necesario por seguridad en una viga es un error, porque queremos que la viga se rompa primero. O sea, al final y al cabo nosotros aceptamos daño. Esa es una cosa importante, aceptamos daño, pero tratamos de controlar el daño para que el mecanismo de colapso. En Ecuador, un problema muy grave es la interacción de los elementos estructurales, vigas y columnas con la mampostería. Es necesario separar las mamposterías de los pórticos, es una lucha terrible, pero por ejemplo, Uribe y Schwarzkopf obliga. Una alternativa es añadir muros estructurales para aumentar la rigidez de la edificación. Nuevas ideas. No basta saber diseñar vigas y columnas, hay que saber diseñar estos elementos como son los muros estructurales. La pausa, creo que ahora sí terminé mi presentación y creo que puedo devolver, ¿no es cierto? No sé cómo devuelvo. Stop share, dice. Correcto. Muy bien. Listos, creo que estoy a tiempo. Agradecemos la participación del ingeniero. Ahora a continuación damos paso a la ronda de preguntas por parte de los participantes, pero antes, por favor, no se olviden de llenar su asistencia en el link que será enviado por el chat. Las preguntas lo pueden hacer en vivo en este momento por el chat, por favor, las personas que tengan alguna duda. Qué buena pregunta. ¿Cómo generar un cambio en los diseños desde la forma en cómo se enseña? No, ¿saben qué? Solo viendo las personas que están aquí en estas conferencias, entonces vemos que solo la organización de esta conferencia muestra que en realidad los ingenieros civiles somos personas de avanzada, somos personas de valor, ¿cierto? No lo que está pasando en este mundo tan terrible. Sí hay de todo en este mundo, pero lo mejor de nosotros también está aquí presente y tal vez en la academia, en los directivos, en la gente que se preocupa para que sus estudiantes salgan adelante, los mismos estudiantes que se organizan solos y sacan adelante estas conferencias. Y en las conferencias, fíjense, todos son personas relativamente jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sus profesores somos personas relativamente mayores. En unos 10 años más, en mi caso, tengo que jubilarme. ¿Y quién va a quedar? Son ustedes. Entonces, los mejores ustedes
que sigan nuestros pasos, que nos superen. Es lo que queremos nosotros, ¿no es cierto? Que no ser los de siempre, es tener que ir al destierro, ¿no es cierto? Por hacer las cosas como deben ser. Entonces me acuerdo, el típico ejemplo, hay un personaje célebre de los españoles, el Cid, me acuerdo, el Cid Campeador le llamaba, que por haberle hablado al rey, el rey se enojó y le mandó al destierro. Entonces él dijo, me voy al destierro, y le mandó sin nada. Cogió a los hombres que quisieron irse con él, unos pocos, y se fue, sin poder despedirse de nadie. Creo que a su pobre esposa la dejó y a sus hijas las dejó en una convento y se fue, por cumplir sus ideales, por ser honesto. Le tocó irse al destierro, entonces ahí cantan, dicen, bajo el implacable sol de la meseta castellana al destierro, va el Cid y sus hombres, y le tocó ir y se fue. Así espero de ustedes, ¿no? Por allí se encontró a una niña y la gente, los soldados duros, querían comer, querían beber y estaban rompiendo la puerta. La niña le dice, Cid, no entres porque el rey ha prometido que va a matar a los que te ayuden. Va a destruir la casa y va a salar la tierra, le dijo. O sea, así era de cruel el rey. Pero sí tenía a sus hombres y pudo haber entrado a la fuerza, ¿no? Pero no, dijo, adelante, nosotros no nos quedamos aquí. No solo es el bien propio, ¿no? Es el bien de todos el que interesa. Y a veces toca abrir camino de una manera muy dura. Espero que ustedes sigan ese camino. Es muy difícil, muy pocos lo harán. Nada más. Ya creo que no hay más preguntas. Ah, sí, más preguntas. Ay, perdón. La cuestión es que me estoy pasando. Vemos que es importante el diseño estructural porque sigue siendo mal pagado. Los arquitectos cobran 6, los estructurales a duras penas $4 en promedio. Mucho está. Y vemos que es más importante que el diseño arquitectónico. Parece, segunda pregunta, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus habilidades. Y, por ejemplo, el arquitecto discute con el dueño del proyecto y sabe conversar, sabe presentar sus puntos de vista y sabe ganar. Este ingeniero civil nos está faltando esa habilidad, ¿no? De pelear, de discutir con sentido, con bases, de hacer valer lo que hemos estudiado. Entonces, es una cuestión de habilidad también de la forma en que somos educados. ¿Qué más? Dice, para separar la mampostería, ¿debería ser solo de la parte exterior o de la parte interior también la estructura? Y existe mampostería que también la refuerzan con varillas, entonces eso sería recomendable. Sí, hay un problema bien grave. En estructuras de 4 o 5 pisos, que son las que todavía diseñamos nosotros, tenemos suerte de diseñar ese tipo de estructuras, son las que más se dañan. Las que diseñan los ingenieros civiles son las que más se dañan. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la mampostería. Entonces, en ese tipo de estructuras probablemente, no, ahí sí hay que separar las mamposterías y no va a bastar con separar las mamposterías, hay que separarlas. Obviamente, cuando se separan, tienen que poner elementos adicionales para que se mantengan estables, si no se van a caer. Pero por otro lado, aparte de separar, ya hay que pensar en muros. Cuando uno piensa en residencias más pequeñas, 1 o 2 pisos, ahí todavía la solución puede ser en darle más resistencia a la mampostería, enchaparla, ¿cierto? Pero entonces hay un montón de cosas que tenemos que variar, que tenemos que estudiar. Está planteándose volver a reescribir la norma ecuatoriana de la construcción, la nueva versión. Entonces, espero de ustedes, los estudiantes, los profesionales de la UNACH, que participemos con estas ideas. Justo estas preguntas son importantes, que también las pongamos en los grupos de discusión, que las tesis que las realicemos sean enfocados hacia los puntos que nos interesan cambiar en la norma ecuatoriana de la construcción, que todos participemos. Veamos, creo que ahora sí ya acabé todas las preguntas. Sí, acabé las preguntas y creo que estoy sobre el tiempo, entonces me parece que en honor al tiempo, muchas gracias, pero yo estoy siempre dispuesto de alguna forma, a través de sus contactos, a responder cualquier pregunta adicional.